Me llamo Teresa Regueiro y hace ahora 15 años fui diagnosticada de mieloma múltiple en Salamanca. El mieloma es una enfermedad difícil, seria, incurable. Me hace mucha ilusión venir aquí a la clínica de Pamplona, donde vengo con cierta frecuencia, a ver al doctor Jesús San Miguel, ¿no? Porque él fue mi hematólogo desde el principio. Y entonces, pues venir ahora a recordar ese momento hace 15 años, ¿no? Cuando fui diagnosticada. Además era un mieloma múltiple de alto riesgo. Y hablar pues de aquello un poco y del momento actual del mieloma, que es, como la noche y el día, ¿no? Por lo menos para los pacientes. Y yo creo que para los clínicos también. ¿Tú estás diagnosticada de mieloma múltiple? Sí. No parece, ¿no? No lo parece. Eso es una cosa que muchas veces los pacientes odian en determinadas circunstancias o les parece mal. ¿Cómo que no? Estoy fatal, pero no se me ve, ¿no? No, hablaremos de esto, pero sí. Me parece que uno de los cambios de paradigma que se han dado en el mieloma es que les hemos ganado muchos años a la vida, pero también les hemos ganado mucha vida a los años. Sí. Afortunadamente el paciente con mieloma no viene como antiguamente los veíamos, con insuficiencia renal, necesidad de diálisis, con lesiones óseas, con fracturas patológicas. Afortunadamente los mielomas se diagnostican antes. Sí. Esto me hace volver atrás y pensar en 1980, que yo defendí mi tesis doctoral, fíjate lo viejo que soy, sobre mieloma múltiple. En ese momento solo teníamos un fármaco para tratar el mieloma. Y en estas 2 últimas décadas se han aprobado 19 combinaciones nuevas de fármacos. Fármacos o combinaciones de diferentes. O tratamientos, claro, ahora ya. Con lo cual, el mieloma, que su mediana de supervivencia estaba en torno a los 2 años en aquellas épocas, ahora... pues ver pacientes con mieloma 15, 20 años en respuestas, que han podido tener una recaída, sí, pero vuelven a responder, y a veces la segunda respuesta es mucho más larga que la primera. Eso siempre me lo dijiste. Esto es muy importante. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué la segunda respuesta puede ser más larga que la primera? Yo creo que para la gente es relevante, porque la célula se expuesta ahora a fármacos más activos, diferentes y más activos. Ya. Más específicos para la enfermedad. Yo creo que también una de las cosas más importantes para el paciente es que salimos de las recaídas, que antes no salíamos porque casi no entrábamos, porque ya nos quedábamos por el camino. Yo creo que eso es importantísimo, porque es un camino, ¿no?, más largo, en donde puedes vivir etapas con enfermedad y etapas sin enfermedad. Sí. Y eso es... Nosotros antes decíamos... Bueno, si un paciente tiene una recaída y se ha beneficiado mucho en la duración del primer trasplante, si el primer trasplante ha sido muy eficaz, pues podemos hacer un segundo trasplante, en tu caso. Y poníamos el Gintelxi, le ha durado 3 años. Luego, como empezamos a hacer mantenimiento y le pedíamos más a la duración de la respuesta, pues pensamos en 4 años. Llega un momento en el cual la indicación del trasplante como rescate está cuestionada en favor de la eficacia de los nuevos fármacos. Entonces, yo creo que este es uno de los mensajes más claros que hay hoy en día. Sí. Hay tanta vida después del trasplante. Para mucha gente es importante entender quiénes son candidatos a trasplante, quiénes no son candidatos, y los que no son candidatos... ¿Por qué? ¿Y qué tienen menos expectativas? Hasta ahora nosotros teníamos un límite de edad, que era los 65 o los 70 años. Entre 65 y 70 se trata de que el paciente esté bien físicamente, que sea una persona activa, para poder considerar candidato a trasplante. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que un paciente de 75 años, 80 años, que no va a ser candidato a trasplante, hoy en día sus médicos tienen que tratar de lograr que su supervivencia pueda ser equivalente
así hubiera recibido el trasplante. Y actualmente están dando supervivencias libres de progresión muy parecidas a las que se consiguen en otros pacientes con el trasplante. Y veo que cada vez se le da más importancia también a la calidad de vida. Es clave, sobre todo cuando afrontas a un paciente con una enfermedad como esta, el saber qué espera de la vida. Claro. Y hay que hablarlo claramente. Hay pacientes muy jóvenes que tienen una vida muy activa, que quieren seguir, y tú tienes que intentar adaptarte, dando la realidad, que lo importante es erradicar la enfermedad, pero tratar de adaptar en la medida de lo posible a esas expectativas de vida de esa persona. Es lo mismo que cuando te llegan nuestros pacientes y te dicen, doctor, llevo desde que empecé sin ver a mis nietos porque mi hija me dice que tenga mucho cuidado, que los niños transmiten muchas infecciones, y le ves al hombre casi llorar. ¡No! Es decir, pongamos las medidas, si hace necesario pongamos una mascarilla, sí, pero que se vacunen, que estén todos bien, pero no quitemos al final de la vida lo mejor que pueden tener las personas. Bueno, hasta el momento realmente no he tenido que entrar en ningún ensayo clínico, ¿no? Digamos que me he apañado con lo que tenemos. ¿Tú cómo ves, cómo aconsejas al paciente cuando tiene que entrar en un ensayo clínico, ¿no? Yo muchas veces he dicho que donde yo quisiera ser tratado es dentro de un ensayo clínico. ¿Y por qué explico esto? Porque los ensayos clínicos tienen que pasar los controles reguladores más estrictos que uno puede imaginarse. Tenemos que hacer más, que tenemos que investigar más. Si no hay investigación, no conseguiremos revertir la refractariedad primaria. Sigue habiendo pacientes que no responden al tratamiento. La investigación es el pilar de que todo cambie y que la innovación llegue a su debido tiempo. Sí. En un mieloma, linfoma, queremos que no nos quede células tumorales residuales y, por tanto, evaluar la respuesta al tratamiento con las técnicas de máxima sensibilidad hoy es clave. Tenemos la enfermedad con las células en la médula ósea, la enfermedad con tejidos o estructuras óseas que se pueden afectar, y tenemos la enfermedad que la podemos ver con la proteína en el suelo. Por tanto, tenemos tres estructuras a las que mirar: a la médula ósea, y en la médula ósea hoy, y España ha sido líder a nivel mundial, la FDA lo acaba de aprobar, la enfermedad mínima residual, que decía antes que nos permite detectar si hay menos de una célula tumoral entre 1 millón de células normales. Esto es un cambio de paradigma, porque claro, si yo comparo el tratamiento, los nuevos tratamientos, el tratamiento A contra el B, hay que tardar 8 o 10 años para ver que este es superior a este, porque en este la respuesta dura 8 años y en este 10 años. Pero en cambio, si al año o a los años de empezar el tratamiento yo tengo enfermedad residual negativa que me predice la duración de la respuesta, pues la FDA acaba de aprobar en gran medida, gracias a los estudios del Grupo Español de Mieloma, que la enfermedad residual puede ser un marcador subrogado. Ese es el sueño, el alcanzar una enfermedad residual negativa en los 3 niveles. Para muchos pacientes es muy importante alcanzar enfermedad residual negativa, pero también es muy importante saber que te quedan células. Ser negativa quiere decir que es muy buena noticia, pero no estoy seguro que ha desaparecido la enfermedad. En cambio, cuando es positiva, sé que hay enfermedad. ¿Y con la negativa, qué tiempo consideras que debe ser? Este es el tema de si el tratamiento debe ser finito o no finito. ¿Hay que intentar que los tratamientos sean finitos? Pues sí. O lo que sí que hay que intentar es que los tratamientos sean lo suficientemente cómodos para que el enfermo, yo tomo varias pastillas al día, para que el enfermo pueda vivir con tranquilidad su enfermedad, en ese sentido. Y el cortar un mantenimiento que hoy es clave, pero la duración del mantenimiento debe también unirse a la investigación de cuándo parar. Nosotros tenemos, de nuevo, una investigación muy intensiva en este campo para saber qué enfermos en los que paramos hay mínimas posibilidades de que la enfermedad reaparezca y diferenciarlos de aquellos en los que si paramos el riesgo es importante, porque no podemos tomar decisiones a ciegas.
Entonces, fíjate, hemos tocado de refilón, que es la enfermera la que tiene que registrar todo esto. El papel es importante, pero debería tener más reconocimiento y ser más importante, ¿sabes? Tú sabes mejor que nadie que fuera de España, Estados Unidos, hay grupos de enfermeras, ¿no?, que se les tiene tan en cuenta como a los clínicos, ¿no? Igual que en el ensayo clínico ha habido esos mantras desafortunados, en enfermería se ha considerado a veces como una profesión de un nivel inferior. Nada que ver con eso, nada que ver. Enfermería es una profesión con un mismo nivel que tiene cualquier otra profesión, el médico, lo único que tienen campos de actuación que son diferentes. Un equipo de enfermería bueno es la seguridad, yo creo, para que el paciente reciba el tratamiento de la mejor forma posible. Estás trabajando en ensayos clínicos, eres la enfermera de hematología en ensayos clínicos. Sí, o sea, soy la enfermera que en la parte de hematología ve a los pacientes en ensayos clínicos, y sí que es cierto, ¿no?, que la enfermería en España es una enfermería con un nivel muy alto y poco a poco va cogiendo ese nivel, ¿no?, pero ha costado, ¿no? Ahora ya es una licenciatura, bueno, se llaman grados ahora. Empiezan a aparecer los máster de enfermería para poder tener ese nivel, pero por ejemplo todavía no hay especialidad de enfermería. Es muy llamativo que no haya especialidad de oncohematología. O sea, hay especialidad en quirófano, hay especialidad, pero la especialidad de oncohematología no existe. Y bueno, son enfermeras que tenemos que formarnos muchísimo, ¿no? Tienes que saber la sintomatología, tienes que saber cómo, qué enfermedades puede tener el paciente, ¿no? No es lo mismo el mieloma, ¿no?, que es la enfermedad, bueno, pues a la que estamos centradas, que un linfoma, que una leucemia. Entonces tienes que saber los fármacos, cómo actúan, qué esperas, qué efectos secundarios esperas, ¿no? Entonces creo que es una profesión a la cual hay que darle ese valor, ¿no?, y la formación que tienen que tener las enfermeras que trabajan con este tipo de pacientes, sobre todo para darle al paciente, que es la persona con la que estás tratando, el mejor cuidado posible, ¿no? En este caso, que hablamos de mieloma, de pacientes con mieloma, tienes un contacto muy directo, bueno, en todas las demás patologías hematológicas, pero hoy estamos hablando de mieloma, tienes un contacto muy directo con los pacientes. Y vosotros estáis ahí siempre. O sea, siempre se tiende a pensar, pobre paciente, llega y va a ser el conejillo de Indias. Y no, hay ensayos clínicos en primera línea. Hay pacientes que llegan y que no han recibido nunca un tratamiento y entran en ensayo clínico porque se considera que puede ser la mejor opción que le vas a dar. Y es primera línea de tratamiento. O sea, yo la relación que establezco con los pacientes, para mí diría, bueno, no sé qué queda bien decir, es una pasada, ¿no? O sea, es que estoy desde el principio y te conviertes como en la persona de referencia del paciente, y le conozco y le sigo en el tratamiento y le sigo después del tratamiento. O sea, estoy todo el tiempo con él y pues a veces en el ensayo descubres ese síntoma y tienes que saber más sobre ese síntoma y te adelantas. Esa educación sanitaria que le tienes que dar al paciente es muy importante. Entonces, vas de la mano con él, ¿no? O sea, eres la persona de referencia para él. Antes estábamos hablando ahí también de esta visión holística, ¿no?, de la enfermedad. Que el paciente no es solo el paciente, digamos, que tiene la enfermedad físicamente, sino que son más cosas. O sea, es el gran fundamento, yo creo, que de enfermería, que no ves el paciente, o sea, no ves la enfermedad solamente, sino que ves el conjunto. Y el conjunto ya no es solo el paciente, es el paciente y, como digo yo, el acompañante, ¿no? El acompañante y la familia. Es decir, cuando yo entro a una consulta y veo al paciente, me importa su mieloma, contigo, ¿no? Me importa tu mieloma, pero me importa cómo estás físicamente, emocionalmente, cómo van tus cosas del día a día.
porque yo sé que a ti te va a preocupar si tienes una neuropatía, pero a ti te preocupa que puedas levantarte, que puedas arreglarte por ti misma, que puedas ir a hacer la compra, que puedas trabajar. Eso es lo que tu día a día te importa más que si tienes ahora mismo, que si mañana vas a tener una neuropatía. Entonces yo creo que esa es la parte fundamental, que no podemos olvidarnos, porque si se descalabra esa parte, se va a descalabrar todo. Por lo tanto, tu tratamiento va a ir peor, seguro, porque tú no vas a estar al 100%. Entonces yo creo que esa es la parte importante de enfermería, que hagamos un cuidado general. El tema de los efectos secundarios además es muy importante porque los pacientes tendemos en un momento dado a aceptar cualquier cosa. Que tienes un efecto secundario que te los puede producir un fármaco, pero no quieres dejar de tomar ese fármaco porque te está y es uno de los riesgos que a veces tenemos, ¿no? Y que cuentas con ellos cuando entras a ver a un paciente en ensayos clínicos, porque tienen miedo de, o me está yendo muy bien para la enfermedad, aguanto este efecto secundario por miedo a que me saquen del ensayo. Entonces, ahí está nuestro trabajo, el valorar el beneficio-riesgo que tiene el paciente y cómo está siendo su calidad de vida, porque es que lo más importante para nosotros es la calidad de vida de ese paciente, entonces no se puede perder. A mí me parece que es fundamental que tengamos en cuenta que es que estamos tratando con pacientes. Que no, que es que son personas, que no podemos perder eso. Claro. Te quería comentar también, que también lo comentó Jesús, que muchas veces, pues eso, los enfermeros y las enfermeras captáis cosas que los propios clínicos quizá no puedan captar tanto. Que notáis cosas que a lo Eso mejor... es por el tiempo que pasas con ellos. Entramos en la habitación de un paciente y si tú no conoces al paciente... Claro, ese paciente, no era yo, era una compañera mía, pero pues claro, desde el día 1 que había entrado en el ensayo. Entonces, entra a saludarle y ¿qué tal has pasado la noche? ¿Cómo has estado? Bueno, vamos, no sé. Y de repente, si no lo conoces, era un paciente que hablaba coherentemente, tenía todo el sentido, pero si lo conocías, tú notabas que hablaba un poco más lento de lo normal y que la terminación de la palabra se largaba. Y entonces mi compañera dijo, habla un poco más lento. Bueno, entonces yo por eso siempre demando, ¿no? Por favor, que no nos quiten ese tiempo con el paciente, ¿no? A veces tecnificamos tanto todo que no podemos perder ese paciente, ese contacto físico, ese contacto de estar con el paciente, porque ahí es donde detectas las pequeñas cosas. En esa conversación es de donde puedes sacar qué es lo que le está pasando al paciente, porque es en ese momento en el que le estás haciendo una cura, es cuando sacas una conversación, en ese momento es cuando tienes ese tiempo, ¿no? Para... ¿Lo hacen peor los médicos? No, yo creo que son trabajos complementarios y que gracias al trabajo en equipo es cuando podemos hacerlo bien. Esta enfermedad está sobre los 65 años, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras entre pacientes con esa edad y con pacientes más jóvenes? Es cierto que el mieloma ha alargado muchísimo la supervivencia, entonces son pacientes que vienen también con muchas más líneas de tratamiento, cada vez tienes más líneas de tratamiento, por lo tanto yo diría que vienen más sabidos, saben más y entonces tú te tienes que esforzar mucho más porque no es primera línea, no soy nada o soy muy joven. Entonces, pues también tú tienes que esforzarte mucho más para darles también, porque saben más. Mira, a mí me han dicho a veces una frase y me lo han repetido que a mí es una frase lapidaria. Cuando ya la última línea no es efectiva, son tan generosos que a mí me han llegado a decir, a lo mejor este tratamiento a mí no me ha servido, pero al que viene detrás seguro que le sirve. Por lo tanto, sé que al menos algo he hecho.